generado o que se han desarrollado filogenéticamente para, primero, proteger el sistema. ¿Por qué consideran ustedes o creen ustedes que fue importante para el desarrollo filogenético pensar en mecanismos de protección para el sistema? ¿Qué se les ocurre? Repito, ¿por qué creen ustedes que, no sé, el buen Dios, la evolución, lo que sea, dijo, vamos a generar mecanismos de protección para el sistema? Porque pues, finalmente es de donde vienen las funciones del cuerpo. Sí. Entonces, de generar el tejido neuronal hace que no pierda funciones, ¿no? Y se puede generar por la entrada, digamos, de bacterias o virus. Sí. Pero entonces, ¿por qué perderíamos? ¿Por qué les dije que perderíamos funciones? Porque no hay proliferación. Porque la célula principal encargada de las funciones no prolifera, ¿cierto? Entonces, si esa célula encargada de las funciones no prolifera, entonces pues nos toca que cuidarla más, ¿sí? Eso es como cuando usted tiene una joya que usted pues no quiere que se le dañe. Si usted tiene la joya que le dio, no sé, su abuela, que es muy costosa, que es muy valiosa, que ella se fue, no sé, a un sitio a conseguirla, que tuvo mucha dificultad para conseguir esa joya, usted esa joya la cuida más, ¿cierto? Que sabe que posiblemente no la va a volver a conseguir si se le pierde, y si se le daña va a ser muy difícil que vuelva a quedar en las condiciones en las que estaba inicialmente. Entonces, asimismo, el desarrollo filogenético, como sabe que esas neuronas no proliferan, no se reproducen y dañan funciones, pues entonces hay que cuidarlas más. Y un mecanismo para cuidarlas, para protegerlas, pues ha sido inicialmente que el encéfalo se encuentre soportado por sistema óseo, ¿cierto? Entonces les dije, encéfalo en el cráneo y médula espinal dentro del canal vertebral. Pero aparte de eso, entonces, tenemos también unas estructuras que van a estar, unas membranas, perdón, que van a estar alrededor de todo el sistema. En algunos sectores van a estar organizándose de forma bien particular, pero que recubren todo el sistema y son las membranas meninges. Esas membranas meninges se encuentran la más superficial, que es esta de aquí, va a estar adosada al cráneo. Este es el hueso del cráneo. Y esta, que es la más superficial, se llama la dura madre, se encuentra pegadita del cráneo. Y se llama dura precisamente porque es así. Para realizar su manipulación uno tiene que escarbar un poquito, cogerla fuertecito porque es dura, ¿sí? Se llama dura madre. Debajo de la dura me voy a encontrar con otra membrana que es la aracnoides. Debajo de la aracnoides está circulando el líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido cefalorraquídeo tiene una circulación subaracnoidea por debajo de la aracnoides, y la membrana que es está más pegada o más
adosada al parénquima cerebral, que se llama la pía madre. Y esa pía madre es muy vascularizada. Es una membrana que tiene gran cantidad de capilares que van a estar integrándose en el parénquima cerebral. Entonces, esto que es parénquima o tejido cerebral, los giros, los surcos, que son parénquima o tejido cerebral, van a estar suspendidos o flotando en esto azulito, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y para qué van a estar suspendidos? ¿Para qué va a estar suspendido el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué? Exactamente. Entonces, ¿qué hace el líquido cefalorraquídeo? Genera un efecto mecánico que evita que el tejido cerebral ante el movimiento se vaya a estar golpeando con el cráneo. Si se golpea con el cráneo, si no tuviera líquido cefalorraquídeo, pues estaríamos teniendo traumas craneoencefálicos ante cualquier movimiento sencillo. Entonces, esto permite que nosotros podamos correr, que podamos hacer ejercicio, nos podamos mover cuando vamos en carro y frena muy rápido y no necesariamente terminemos en una unidad de urgencias por movimientos como estos. ¿Listo? Entonces, son sistemas de protección que se han generado para sostener o preservar la integridad del tejido cerebral. Listo. Y aquí pues estamos viendo un zoom de esa imagen. Vamos a estudiar entonces las células del sistema nervioso a partir de una organización por sectores. Esos sectores se van a llamar de aquí en adelante los compartimientos del sistema nervioso. Cuando hablamos de compartimiento, ¿cómo a qué nos referimos? ¿A qué hace referencia la palabra compartimientos? Espacios, almacén, cavidad. Este espacio de aquí es un compartimiento. ¿Qué lo hace compartimiento? Las paredes. ¿Por qué las paredes? Porque contienen el espacio dentro de... ¿Por qué qué? Contienen el espacio dentro de... Contienen el espacio, pero también generan ¿qué? División. ¿Cierto? Entonces, pensamos en que el sistema está organizado en compartimientos o divisiones que van a estar limitando entonces la comunicación entre un espacio y otro. Las paredes permiten que se divida y si nosotros cerráramos, pues vamos a evitar totalmente la comunicación con el exterior, ¿cierto? Más o menos así funciona el sistema y sus compartimientos. Nosotros tenemos sectores, divisiones que están relacionados funcionalmente con algunas actividades que les voy a explicar y que tienen cierto grado de limitación en su comunicación, pero no es una ausencia total de comunicación. O sea, entre esos espacios, entre esas divisiones, sí debe haber cierto grado de comunicación, pero es una comunicación, digámoslo, preferencial. No es abierta, no es total. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar los compartimientos del sistema nervioso. Vamos a ver un compartimiento vascular, que en este caso el compartimiento vascular va a estar en relación con la sangre.
el compartimiento ventricular, que en este caso va a estar en relación con el líquido cefalorraquídeo, un compartimiento glial que está relacionado con las células gliales que van a ser el soporte de las neuronas, y vamos a ver el compartimiento neuronal compuesto por neuronas. Cada uno de estos espacios, cada uno de estos compartimientos tiene unas células específicas, principales para esos compartimientos. Entonces, el compartimiento vascular va a estar compuesto por células endoteliales. Les dije que esa estaba en relación ¿con qué? Con la sangre. El compartimiento ventricular está compuesto por células ependimarias. Les dije que esa estaba en relación con el líquido cefalorraquídeo. El compartimiento glial compuesto por células gliales, claramente. Y el compartimiento neuronal compuesto por neuronas, por células nerviosas. Y si observamos cómo está organizado todo el sistema, como les dije al principio, está destinado a preservar o conservar a la neurona, que es la célula principal, porque ella no prolifera. Entonces ustedes pueden ir mirando cómo la neurona se encuentra en el centro y alrededor de ella se organizan las otras células de los otros compartimientos, ¿sí? Entonces esto que ustedes ven aquí son células gliales, esto que ven aquí son células ependimarias, y estas que ven aquí ustedes son células endoteliales. ¿Listo? Entonces, todos los otros compartimientos se organizan para, en algunos casos, contener la célula o para favorecer el funcionamiento de la célula, de la neurona. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el compartimiento vascular, que les dije que estaba en relación con la sangre. ¿Qué tipo de célula les dije que hacía parte de ese compartimiento? Endoteliales. Entonces vamos a ver las características de las células endoteliales. ¿Qué recuerdan acerca de esas características? No, esa parte se fue. No la... ¿Células endoteliales? Células musculares lisas. ¿Cuál es la morfología de esas células? Son células planas. Entonces, miren acá, para que se la pillen bien. Esta que ustedes están viendo acá es una célula endotelial. Este es un núcleo, estos son los organelos, ¿sí? Esta es otra célula endotelial. También núcleo, organelos, y esta es otra célula endotelial. Entonces, las células endoteliales tienen una morfología plana, tienen unas extensiones que se forman o que forman una especie de arco para unirse con otras células endoteliales, así como se observa en la imagen. Entonces, una célula endotelial se forma con otra se une con otra para conformar esto que ustedes conocen como el capilar. Los capilares, ustedes saben, son las venas más delgaditas que nosotros encontramos en el sistema. Y esos capilares son los más pequeñitos y se van insertando en el parénquima cerebral.
esas células endoteliales se juntan entre sí con algo que se llaman las uniones estrechas. Y esas uniones estrechas van a estar cerradas o selladas con unas proteínas que tradicionalmente se han conocido como proteínas de cierre, que se llaman claudinas y ocludinas. O sea, en los otros sistemas podemos encontrar otras uniones entre las células que se dan por otras proteínas, pero estas son específicas proteínas de cierre que forman entonces uniones estrechas. ¿Cómo es que se llaman las células, las proteínas? Claudinas y ocludinas. Muy bien. Entonces, el cierre que van a generar va a formar el capilar y, por supuesto, dentro del capilar pues va a estar circulando la sangre. Es importante también comprender que esas células endoteliales tienen unas características diferentes. Estas células, aparte de unirse con proteínas claudinas y ocludinas, no tienen en su membrana algo que se llaman fenestras o espacios que vayan a permitir el ingreso y salida de moléculas del interior hacia el exterior y viceversa. O sea, las células endoteliales no tienen fenestras y tampoco tienen vesículas pinocitóticas, o sea, no tienen vesículas que hagan una apertura hacia espacio extracelular y que ingresen moléculas al interior citoplasmático. Eso no lo tienen esas células. ¿Listo? Entonces, resumimos las características de las células endoteliales. Forma plana, ¿cierto? Se unen por uniones estrechas con proteínas ¿qué? Claudinas y ocludinas, ¿sí? ¿Tienen o no tienen fenestras? No tienen fenestras. ¿Cuánto? No tienen vesículas pinocitóticas. ¿Listo? Entonces, esas células endoteliales con sus características van a generar un mecanismo de cierre. Adicionalmente, es importante que ustedes sepan, dentro de esta o al interior del capilar, esto que es membrana celular, que está compuesto por la membrana de la célula. Exactamente, por una bicapa lipídica. Entonces, esta membrana compuesta por una bicapa lipídica que está hacia el interior del capilar se llama membrana luminal. Y esa membrana es la que les dije, no tiene tampoco fenestras y todo esto, pero va a tener unas proteínas que van a estar metidas en las membranas y que van a permitir el paso selectivo de algunas moléculas del interior del capilar hacia la parte citoplasmática o intracitoplasmática de la célula endotelial. ¿Listo? Y entonces esta de acá se llama la membrana
luminal. ¿Por qué se llama luminal? Pues porque el interior del capilar genera una luz, entonces eso se le llama membrana luminal. Y el exterior de esa célula endotelial va a tener también una membrana compuesta por fosfolípidos, una bicapa lipídica, y también va a tener unas proteínas que son las que van a permitir el paso de un lado a otro. Y esta membrana de acá se va a llamar la membrana abluminal. O sea, adentro membrana luminal y afuera membrana abluminal. O sea, esas características de las células endoteliales, las características también de la membrana luminal y la membrana abluminal van a impedir el paso libre de sustancias. Hay algunas sustancias que van a estar atravesando por allí y que en este caso son sustancias ¿de qué tipo? Por el citoplasma, por la membrana celular. ¿Son sustancias de qué tipo? Tengo una bicapa lipídica. ¿Qué pasa por la bicapa lipídica? Ajá, son liposolubles principalmente. Y las otras sustancias que van a pasar es por transportadores, por esas proteínas que van a estar ancladas en la membrana abluminal y la membrana luminal. O sea que no hay un paso libre de sustancias, es un paso selectivo de sustancias. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Adicionalmente, el capilar va a tener alrededor esto, que ustedes ven de rojito, que se llama la membrana basal, que es una membrana compuesta por elementos de matriz extracelular, que también va a estar impidiendo el paso de cualquier sustancia. Y adicionalmente, a la membrana basal, al exterior de la membrana basal, se le va a unir esto que estoy señalando acá, que son las extensiones de una célula glial que vamos a ver ahora. ¿Sí? Y que ustedes ven que forma como una especie de, se le llama así, pie sobre el capilar. Y se llama así, el pie chupador, los podocitos. Y esto también va a generar una especie de contención y va a estar recibiendo solamente información o materia selectiva. ¿Listo? Entonces, a estos componentes que estamos viendo acá se les llama la barrera hematoencefálica, hemato de sangre, encefálica del encéfalo, compuesta por células endoteliales con sus características, sus uniones estrechas, compuestas por claudinas y ocludinas, compuesta por la membrana basal también, y compuesta también por los pies chupadores, los podocitos. ¿Listo? Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa al interior de la célula? Ya vimos lo que pueda atravesar membranas, sustancias que vayan a ser liposolubles, o lo que pueda tener algún transportador que permita el ingreso de moléculas del interior del capilar hacia el interior de la célula endotelial y que también puedan atravesar, digámoslo, al ambiente intercelular.
¿Listo? Y ahí encontramos entonces algunos transportadores específicos de aminoácidos, transportador de glucosa también, que van a permitir entonces el ingreso de algunos nutrientes y de algunas moléculas que son necesarias para el funcionamiento del sistema. Esto que ustedes están viendo acá entonces es la barrera hematoencefálica, un capilar del encéfalo con sus podocitos. Y miren entonces el mecanismo que se observa en ese capilar. Vamos a encontrar en otros sectores del sistema otros capilares que tienen unas características diferentes. Entonces van a tener poros, van a permitir el paso de distintas moléculas, pero este es el que nos genera interés a nosotros. ¿Listo? ¿Está clara esta parte del compartimiento vascular? ¿Sí? Ahora, el compartimiento ventricular. Bueno, la barrera hematoencefálica entonces es el principal mecanismo de barrera. Y lo menciono porque este que es el compartimiento ventricular también genera un mecanismo de barrera, no tan fuerte ni tan potente como la barrera hematoencefálica. El compartimiento ventricular les dije que estaba relacionado con estos que son las cavidades del sistema y que en su interior circulaban líquidos cefalorraquídeos, ¿cierto? Las células principales son las células ependimarias. Característica de las ependimarias. Mírenlas morfológicamente cómo son. Son cuadradas, ¿sí? Tienen forma cúbica y tienen cilios, ¿sí? Entonces, ellas también van a estar juntándose, así como se observa acá, pero sus uniones no son uniones estrechas. Y se van a estar uniendo formando una especie de tapiz alrededor de los ventrículos, alrededor de todo el sistema ventricular. ¿Son epitelios? Son cilios, estos de acá. ¿Cómo? ¿Son de células epiteliales? No, son células ependimarias. Y si observamos acá, miren, yo les dije, el sistema ventricular está organizado desde el tubo neural embrionario, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar sistema ventricular desde la médula hacia todos los sectores que van a estar haciendo parte del encéfalo con cavidades. Entonces, esto que ustedes están observando acá, que está pintadito de rojito, y que es esto de aquí, constituye los plexos coroideos. Estas son las células ependimarias que se van a estar uniendo, formando el tapiz, y esto de acá es el líquido cefalorraquídeo. En algunos sectores, entonces, esas células ependimarias van a ensancharse porque van a estar conteniendo esto que son los plexos coroideos. Los plexos coroideos son las estructuras que producen las mayores productoras de líquido cefalorraquídeo. Entonces, encontramos plexos coroideos en ventrículos laterales, o sea, de estos sectores de acá. Encontramos plexos coroideos en este que es el tercer ventrículo
y la cosita roja, que es el cuarto ventrículo. Entonces el líquido cefalorraquídeo se produce en esas cavidades, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y se va a estar distribuyendo también hacia la periferia para generar lo que vemos ahora, el efecto mecánico de soporte o de sostén del sistema. Este tapiz, esta unión de esas células ependimarias, se ha relacionado tradicionalmente más con efecto de excreción de moléculas o de sustancias que ya no se utilicen para el sistema. Y vamos a ver, ¿hasta ahí está claro, jóvenes? Y el tercer compartimiento era el compartimiento ¿qué? Glial. O sea, que podemos resolver repetir lo último de la excreción de las sustancias. Así como tenemos barrera hematoencefálica que impide el paso libre de sustancias, que solamente genera un paso selectivo de sustancias. El mecanismo de barrera que producen las células ependimarias, pues también va a estar impidiendo el paso de todas las sustancias, pero casi siempre se ha relacionado más con mecanismos de excreción o de salida de moléculas, sustancias que ya no se usan, carga iónica que pueda estar en aumento. Pero desde el líquido hacia afuera. No, del sistema hacia afuera. Por eso, del líquido hacia el intersticio o al revés. Del parénquima cerebral hacia el líquido cefalorraquídeo. O sea, Y del líquido cefalorraquídeo ya se generan procesos de excreción, que pueden ser urinarios, todo. Pero ¿Listo? las que retienen, pues esos residuos son las células ependimarias. No retiene. Acuérdense que es un tapiz. Entonces es como si la célula, cada uno de ustedes que están aquí sentados fuera célula ependimaria. ¿Sí? Entonces, por estos sectores de aquí, las sustancias van a salir a sistema ventricular y de ahí van a generar procesos de excreción. Salen al sistema ventricular y llegan a líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Y se excretan. Y también, pues obviamente el líquido cefalorraquídeo tiene algunos procesos de recambio. Pero este líquido cefalorraquídeo es estéril. ¿Cómo? Este líquido es estéril de todas formas, ¿no? ¿Cómo así? O sea, es estéril, es como protegido, ¿no? Tiene, o sea, muchos métodos de regulación para que no cualquier sustancia pueda pasar y entrar líquido. Ah, claro. Bueno, no tanto. Porque es que cuando yo estudié, digamos, en vacaciones, hice como un repaso de neuro y nos decían que el líquido es estéril y que es muy difícil que, digamos, cualquier sustancia pueda entrar al líquido cefalorraquídeo. No tanto, porque usted, por ejemplo, puede identificar por líquido cefalorraquídeo niveles de sífilis. ¿Sí? Entonces, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que tiene niveles y que cuando llega al sistema nervioso, que es el nivel más alto, digámoslo así, de afectación de la enfermedad, entonces llega al sistema nervioso y puede generar una demencia por sífilis. ¿Sí? Entonces, cuando se sospecha demencia por sífilis, lo que se hace es tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y se encuentra que el líquido cefalorraquídeo está la sífilis. Entonces ya se dice, está ya arreglado. Entonces no es un mecanismo de barrera tan fuerte, sí genera barrera. Entonces entiendo lo que usted está diciendo, pero no tan fuerte como el de la barrera hematoencefálica. Muy bien, las glías
el otro tipo de célula del sistema nervioso que es súper importante para el funcionamiento de la neurona. La glía y la neurona tienen una relación, o más bien, la neurona tiene una relación codependiente con la glía. ¿Por qué? Porque la neurona no puede funcionar sin la actividad glial. Antes, hace mucho tiempo, se pensaba que la glía solamente era una célula que generaba algún tipo de sostén estructural. Entonces, se creía que la glía se organizaba de tal manera que podía generar como una especie de andamio para la estructura de la neurona. Paulatinamente nos hemos dado cuenta de que la neurona tiene, por supuesto, su citoesqueleto, que se puede organizar también, tiene proteínas del citoesqueleto que hacen que genere estructura, que la estructura que le da la glía a nivel físico es necesaria, pero no es lo único, y que aparte del sostén físico-estructural de la glía tiene una función importante a nivel metabólico para el funcionamiento de la neurona. Entonces hay distintas glías con unas funciones específicas, pero en general nosotros podemos decir que hay unas funciones que abarcan para todos los subtipos de glías. ¿Listo? Entonces, una función, por ejemplo, la glía es que genere la cantidad de sustrato iónico que requiere la neurona para la realización de la sinapsis. Regula los niveles de pH extracelular, regula los niveles de agua, provee también algunos elementos que permiten, en algunos casos, la recaptura de los neurotransmisores. Vamos a ver cuáles son los elementos que van a estar más relacionados con esa recaptura. Y en general podemos decir que el soporte también para la producción de energía de la neurona es súper importante, porque la glía le provee a la neurona lactato, piruvato y glutamina, que son necesarias para que ella pueda producir la energía que requiere para la realización de la sinapsis. O sea, toda la energía que tiene la neurona, ya vamos, la utiliza para la realización de la sinapsis. Y sin el apoyo de las glías, pues ella no podría tener maquinaria energética para el sostén de ella misma. Voy a hablar de cada una de ellas, estoy haciendo la introducción. ¿Listo? No se enoje, que ya vamos para allá. No lo regañen, está muy bien, está pendiente en la clase. ¿Qué tal si a mí me olvidara? Mentira, eso no me va a olvidar, pero si me olvida, usted me acuerda. Que se producen por las moléculas que tienen los astrocitos, ¿sí? Entonces, cuando veamos neurotransmisores lo vamos a estar recordando, ¿sí? La recaptura del glutamato la realizan los astrocitos, ¿sí? Y en el ingreso del glutamato la sustancia se cliva para producir glutamina, y esa
se devuelve a la neurona para que ella tome dos vías. Una puede ser la producción nuevamente de glutamato, otra utilizada para la producción de energía. Eso lo vemos en neurotransmisores en la próxima clase. Yo les hago una síntesis con el dibujito y todo. Listo, tenemos dos tipos de glías, unas glías grandes y unas glías pequeñas. Las glías grandes se reconocen porque el soma de esa neurona es claramente mucho más grande, y dentro de esas encontramos los astrocitos y los oligodendrocitos. Los astrocitos claramente son más grandes que los oligodendrocitos. Dentro de esos encontramos astrocitos fibrosos, que son como el top, son los más grandes, seguido de los astrocitos protoplasmáticos. Vamos a verlos ahorita cada uno. Y después los oligodendrocitos, que van a tener un soma más pequeño que estos otros dos, pero también entran en la categoría de los astrocitos grandes. Y la microglía o la glía pequeña, que también la vamos a ver ahora. Listo, voy a empezar aquí. Este de acá es un astrocito fibroso. Les dije que era el astrocito que tenía el soma de más grande tamaño. Si ustedes observan, van a tener unos procesos, unas prolongaciones bastante largas y amplias, y esas prolongaciones son las que van a ir a los capilares para formar los pies chupadores. O sea, los astrocitos fibrosos hacen parte de la barrera hematoencefálica porque ellos constituyen los pies chupadores. ¿Claro? Estos astrocitos cumplen las funciones que les dije ahorita, pero adicionalmente los vamos a encontrar cumpliendo esas funciones a partir de los pies chupadores, que van a ser estructuras que van a permitir el ingreso de la información a nivel del citoplasma de los astrocitos, para que después esas moléculas, vayan a estar llegando a la célula, a la neurona. Y los vamos a encontrar predominantemente en sustancia blanca. Astrocitos fibrosos en sustancia blanca. Ahora, estos de acá son astrocitos protoplasmáticos. Tienen un soma grande, no tan grande como los fibrosos, pero sí está categorizado dentro de las glías grandes, y tienen unos procesos más cortos, mucho más divididos, mucho más intrincados. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran predominantemente en sustancia gris, y una de sus funciones son los procesos de recaptura del neurotransmisor. Entonces, son astrocitos que van a participar de el cierre de la hendidura sináptica, van a estar protegiendo la hendidura sináptica para que los procesos de neurotransmisión se den de manera adecuada. Entonces, predominan en sustancia gris o blanca. Gris. Muy bien. Estos de acá son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tienen unas extensiones o unas prolongaciones que van a estar envolviéndose en los axones de las neuronas. Y esa envoltura
en los axones de las neuronas va a formar lo que se conoce como la vaina de mielina. La vaina de mielina es una envoltura compuesta por esfingolípidos que funciona como aislante eléctrico, que permite que la transmisión de la información sea mucho más rápida, mucho más efectiva y que favorece entonces la ejecución de actividades motoras y actividades sensitivas. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, mientras que esa misma función la van a tener las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Por allá? ¿Y los oligodendrocitos eran aislantes eléctricos o térmicos? Funcionan como aislantes eléctricos para el transporte del impulso nervioso. ¿Cuáles son las diferencias entonces de los oligodendrocitos y las células de Schwann? Oligos los encontramos en el sistema nervioso central y células de Schwann periférico. Y los oligodendrocitos, sus procesos pueden envolver a distintos axones. Las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico se dan por las células de Schwann que van a estar envolviendo solamente a un axón. Y las microglías, que son las células más pequeñas, son un tipo celular muy particular, ya que estas células tienen un soma pequeño. Las vamos a encontrar en el adulto, en el adulto normal en menor cantidad. O sea, si yo en este momento tuviera la posibilidad de abrir los cerebros de ustedes y hacerles una, sacar un pedacito de cerebro, hacerles una tinción con IVA 1, tendría que tener poquitas células. Si ustedes tienen muchas células, quiere decir que el cerebro de ustedes está enfermo por alguna razón. ¿Listo? Pero no tengo la posibilidad de hacer ese experimento con ustedes. Entonces, estas células son células consideradas satélites. Se encuentran en poca cantidad en el cerebro adulto normal, pero ellas, como son células satélites, van a estar viajando por distintos sectores del cerebro, van a estar realizando sensado y identifican situaciones de daño, injuria, para generar procesos de proliferación celular, o sea, aumentan su tasa de proliferación, realizan actividades de fagocitosis, entonces son capaces de tomar elementos dañinos, incorporarlos a su citoplasma, por eso se vuelven más grandes, y constituyen el sistema de defensa del sistema nervioso. ¿Listo? Todas estas, que son células gliales, a diferencia de las neuronas, tienen capacidad de proliferación. Entonces, esas microglías alertan y señalizan a los astrocitos, por ejemplo, para que también incrementen su tasa de proliferación en situaciones de daño o injuria. Y allí es donde los astrocitos pueden generar proliferación relacionada con cicatrices cerebrales. ¿Listo? Porque esto prolifera porque en el adulto hay poca cantidad. En el adulto, cerebro adulto normal, sin daño.
Pero aquí en alerta, la microglía, ¿quién alerta? A los astrocitos, para que aumenten su tasa de proliferación, ¿sí? Y en algunos casos, en los sectores que están dañados, pues generan cicatrices. Profe, pero de que, o sea, ¿qué sirve que aumente la tasa de proliferación también de los astrocitos? Uno es que los astrocitos tienen la capacidad de, o aumentan su tasa de proliferación, no solamente para producir pues otras células y generar cicatrices, sino que también aumentan las actividades metabólicas que están relacionadas con el sustrato de la neurona, ¿sí? Si tú tienes una situación de daño, vas a requerir posiblemente una mayor cantidad de iones, una mayor cantidad de glucosa para poder funcionar, ¿sí? Entonces se necesita que todo el sistema esté alerta y funcionando para atender esas necesidades. Mientras ellas generan la defensa, los otros están como ayudando a sostener a las neuronas que se encuentran bien, ¿sí? Listo, estas son imágenes de algunos astrocitos. Acuérdense que son los astrocitos, las microglías, los astrocitos. Pero los procesos de ciclo. Los astrocitos. Sí, son los astrocitos. La microglía se utiliza. Estos sectores están dañados ya para que ellos atiendan el sector que está dañado y generen productos de reparación. Sí, ella es el que la genera la alerta. No, Listo, chicos, miren esta imagencita de acá. ¿Estos qué astrocitos son? Fibrosos, ¿cierto? Estos de acá son unos típicos oligodendrocitos, generando vainas de mielina, diferentes axones. Esta de acá es una neurona. ¿qué? Esto de acá es vaina de mielina. Aquí está ahí. Y pues células o procesos de los oligodendrocitos. Hay algunos sectores que van a estar en el axón desprovistos de mielina, que son estos de acá. Esos sectores desprovistos de mielina se llaman los nodos de Rampier. Y son importantes para el proceso de transmisión Ahí están los de la información. A lo largo de todo el axón. Ahora, esto que está aquí, ¿qué célula es? Protoplasmático, un astrocito protoplasmático, esto que está aquí. No, este es el oligo. Este también es un fibroso. Entonces, el fibroso puede tener un proceso que va hacia un nodo de Rampier para proveer la información iónica que se requiere para hacer ese recambio que van a ver ustedes con la transmisión del impulso nervioso, y otro proceso que puede estar formando un pie chupador, por ejemplo. Y aquí estamos viendo las microglías. Estas son las microglías en un estado, digámoslo así, normal, sin ningún daño o injuria. Y aquí estamos viendo las microglías
pero más grandes, aumentadas por los procesos de fagocitosis y en una situación de daño a nivel cerebral. Esta es una imagen de un astrocito fibroso, miren la extensión de los procesos y un citoplasmático con procesos más cortos. Esta es una microglía típica. Aquí está en procesos relacionados con deterioro asociado por la edad y este es en caso de daño o injuria. Muy bien. Entonces, para sintetizar las funciones de la glía, mantener la homeostasis del medio intercelular, los niveles de pH, las concentraciones de iones, calcio, potasio, cloro también, sodio. Aislar la hendidura sináptica. Si pensamos en aislar la hendidura sináptica, pues hablamos de los astrocitos, en este caso protoplasmáticos, producir procesos de cicatrización tras una lesión, sabemos que participan más los astrocitos en eso, hacer fagocitosis tras una lesión, las microglías, funcionar como aislante eléctrico, en el caso de las vainas de mielina, por los oligodendrocitos, y hay una glía, que esta no la expliqué, pues no es como tan relevante para el curso, porque este no es un curso de neurodesarrollo, pero se las voy a mencionar, que es orientar a las neuronas en la neurogénesis. El sistema nervioso se forma a partir de glías. Todas las células son células gliales inicialmente. A medida que se va avanzando en los procesos de diferenciación neuronal, algunas de esas glías envían sus procesos hacia sectores de la corteza cerebral. Y otras glías empiezan a trepar por esos procesos y llegan al sitio donde tienen que quedarse. Esas que llegan al sitio donde tienen que quedarse son las neuronas, las que se convierten después en neuronas. Las glías iniciales, las que enviaron sus procesos, son glías que se llaman glías radiales. Son glías que orientan a las células durante el proceso de neurodesarrollo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? Para que vamos a las neuronas y terminemos. pensando ya ahí. ¿Qué era? Eléctrico aislante. Pregunta eso. ¿Qué cosa? Que si es eléctrico térmico. Ah. Bueno, profe, una preguntita. Profe, Voy a explicarles, jóvenes, la parte de las neuronas, los tipos de neuronas. Y ustedes mañana van a empezar a ver el tema del potencial de acción y los procesos de sinapsis que vamos a ir completando después conmigo. Profe, una pregunta acerca de eso. Nosotros lo vemos con Camilo parte de la fisiología, pero el componente tuyo es fisiología también, No, pero mañana es la parte de solo potencial de acción. Sí, pero el componente que tú a ti te corresponde del sistema es fisiológico solamente. A ella le corresponde neuroanatomía y neurofisiología. esta parte Ah. solamente vamos a ver conmigo. Camilo va a hacer énfasis en lo fisiológico. En otros momentos. Y ¿Qué? para la segunda parte también, que es médula, a ella y creo que también de cerebelo. Gracias. Listo, vamos a ver las características de la neurona y la función del sistema que tiene Yo dentro creo del que es sistema mucha gente que nervioso. tiene celos y no entiende por qué. ¿Qué es la neurona? La neurona es la unidad morfofuncional del sistema nervioso. ¿Qué significa morfofuncional? Que genera la función y pues la forma principal
Hay un concepto, pues, no tan nuevo en biología que dice que la forma de ciertas estructuras, en este caso de ciertas células, se relaciona con la función. Y eso se aplica en cierta forma para lo que es la neurona y lo que vamos a ver acerca de la neurona. La neurona es una célula, como cualquier otra, tiene organelos que facilitan su actividad y su funcionamiento metabólico, pero tiene unas características que hacen que sea excitable y que almacene información y que sea también súper importante para la realización de los procesos de sinapsis, que es a eso lo que ella principalmente se dedica. Si ustedes googlean neurona, pues esto es lo que van a encontrar. La neurona típica de Google, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces las partes de esa neurona? Esto que está aquí, que constituye el cuerpo celular o el soma celular. Y en el soma celular pues vamos a encontrar organelos típicos de la célula, el núcleo. Y resulta que este soma de esa neurona va a tener unos procesos que se van a distribuir de forma diferenciada y que van a tener también unas características en sus membranas que los hacen diferentes. Entonces, este soma de esta neurona va a tener múltiples procesos, como son estos que estoy señalando aquí, que constituyen las dendritas. Esta neurona que les estoy mostrando es una neurona que tiene varias ramificaciones. O sea, este proceso se bifurca, se divide en varios procesos. Y una neurona puede tener varios de estos procesos que son las dendritas. Las dendritas son la parte aferente o de entrada de la información. De aquí en adelante, cada vez que hable de aferente, quiere decir ingreso de la información. ¿Listo? La información entonces llega por las dendritas. Y del soma de esa neurona va a salir un proceso que puede ser largo o corto. Aquí lo dibujan largo y aquí lo dibujan con divisiones o bifurcaciones al final. Entonces, este único proceso es el axón. El axón es la parte eferente o de salida de la información. La información de la neurona sale por el axón, ingresa por las dendritas, también puede ingresar por la membrana del soma de las neuronas y sale por el axón. O sea que para pensar en el impulso eléctrico vamos a considerar que él va desde dendritas, desde soma, hasta el axón. Esto que ustedes están viendo acá, donde les estoy poniendo el puntero, es la parte inicial del axón y se llama el cono axónico. Mientras que esto que está aquí, que es la
parte final del axón se llama el botón terminal. Acá le pusieron axón terminal también. ¿Verdad? Mira por qué tengo eso. Y grabar. Las membranas que son aferentes y las membranas que son eferentes tienen unas características diferentes. O sea, la membrana de las dendritas y del soma de las neuronas es muy similar y está compuesta por proteínas que responden a la unión con un ligando. O sea, acá en las dendritas voy a encontrarme unas proteínas a las cuales va a llegar un ligando, que en este caso es un neurotransmisor, para que ella pueda responder. ¿Listo? Eso funciona en dendritas y en soma de las neuronas. Mientras que la membrana del axón va a responder a cambios de voltaje. O sea, acá van a ver unas proteínas que responden a cambios de voltaje que se dan al interior citoplasmático de ese axón. Y eso tiene sentido para el paso del impulso nervioso. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro todo? En algunos sectores del sistema, las dendritas que son la parte que aferente, las dendritas en algunos sectores, las neuronas tienen dendritas, más bien, que van a tener unas prolongaciones como estas que les estoy señalando acá. Esto que ustedes ven aquí es una dendrita, como un tallo dendrítico. Y esto que ustedes están observando aquí son extensiones de las dendritas, que pueden en algunos momentos formar como una especie de champiñón, o esto que es como un filopodium, ¿sí? Estas extensiones de las dendritas se llaman espinas dendríticas. Son elementos funcionales importantes porque aportan plasticidad cerebral, de tal forma que los sectores donde hay neuronas espinosas o con espinas son susceptibles de recibir información, aumentar el número de espinas dendríticas y se han relacionado con los procesos de aprendizaje. O sea, si usted, por ejemplo, se dedica en este tiempo a practicar un deporte, a aprender un deporte, un sector que tiene neuronas con espinas dendríticas es la corteza motora. Entonces, ¿qué va a pasar en su corteza motora si usted practica un deporte? Pues va a aumentar la cantidad de espinas dendríticas, ¿sí? Si usted de pronto se cansó a los 2 años y deja de practicar el deporte, lo que se ha visto es que esas espinas dendríticas tienden a retraerse, a evolucionar nuevamente. No quiere decir que se acaben las espinas dendríticas en esos sectores, pero sí disminuyen las que se habían generado por la práctica. Y esto se ha visto en estudios con animales, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esta
que es una dendrita con espinas, tiene poquitas, y esta, que es una dendrita, en el mismo sector, pero en otro sujeto, o después de haber generado procesos de enseñanza, ¿sí? Se observa mucho más espinosa. Eso es lo que sucede, se cree con procesos de entrenamiento o de aprendizaje de información nueva. Y estas son las espinas cuando se encuentran en un estado maduro. Esta es una célula súper bonita que tiene acá, entonces, espinas. ¿Dónde encontramos células espinosas? Prácticamente en todos los sectores de la corteza cerebral hay múltiples células espinosas y tradicionalmente se cree que estas células que tienen espinas pues reciben un neurotransmisor que es el glutamato, mientras que encontramos otras células como estas que no tienen espinas en otros sectores que pueden ser el cerebelo, algunos sectores de el tálamo, por ejemplo, o sectores del tallo cerebral. Muy bien. Pero las que no, ¿qué? Ahora, hay distintas formas de clasificar las neuronas, pero para efectos académicos vamos a manejar esta clasificación. Una es la clasificación por procesos, otra es por la forma del soma, otra es por la longitud del axón y otra es por la función. Células por procesos. Voy a empezar de aquí a acá. El número de procesos es la cantidad de extensiones que salen del soma. Repito, número de procesos es la cantidad de extensiones que salen del soma. ¿Listo? Entonces, esta que ustedes ven aquí es una célula monopolar. Esto que estoy señalando acá es el soma, ¿cierto? Este es el soma. Y del soma de la neurona sale este que es el único proceso. Un único proceso. Ese proceso se bifurca o se divide en dos. ¿Listo? Entonces, una extensión está conectada, podemos decirlo, con, por ejemplo, un receptor sensorial. Y va a funcionar como la parte aferente o de entrada de la información. Y esta que está aquí ya está conectada con otra célula, en este caso es una célula ya nerviosa, y esto constituye el axón. Entonces, esta es una célula monopolar. ¿Dónde encontramos células monopolares? En los ganglios, principalmente los ganglios sensitivos, van a tener células monopolares. ¿Es claro el concepto de célula monopolar o está difícil? Esperen. A ver, Álvaro, usted va a ser modelo mío. Estire el brazo. Resulta, Álvaro, cierra los ojos. Resulta que le voy a hacer unas preguntas a Álvaro, ¿sí? O una pregunta, dos. Bueno, vamos a ver cuánto me sale. Álvaro, ¿en qué temperatura está lo que yo le estoy poniendo en su mano? Uy, pero qué específico. Pero está, ¿sí? ¿Cómo está? Frío. Bueno, ¿y qué está tocando usted?
¿Qué dedo es? Número 3. Ya me diagnosticó, tengo un dedo grande. ¿Pero por qué abro los ojos? Ok. Es el dedo meñique, ¿cierto? Muy bien. Perciba entonces textura. Ok, tengo las manos rugosas, dice Álvaro. Está bien. Listo. Entonces, abra los ojos, Álvaro. Esa información, que es información de tacto, de temperatura, ¿sí? Llega por una fibra que está conectada con unos receptores que Álvaro tiene acá en el pulpejo de los dedos, que tiene en la mano, ¿sí? Que son receptores de dolor y receptores de tacto, ¿cierto? Entonces él tiene los receptores aquí y una de esas dos fibras de la célula monopolar se une a uno de esos receptores y va hasta allá, ¿sí? Hasta la médula espinal. Y en la médula espinal es que vamos a encontrar ese soma junto con otros somas formando un ganglio, ¿sí? La otra fibra es la que va desde el ganglio hacia la médula espinal, ¿sí? ¿Mejor o todavía muy mal? Exactamente, entonces cuando llega a médula o a veces sigue hasta arriba, ya está el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, acuérdate Pero mientras dos médulas espinales que se encuentran con otros somas, o sea, acuérdate que hay unas neuronas que salen directamente desde tu cuerpo y pueden llegar hasta la médula espinal y conectarse con otra. pero es que esas sí, pero esa es la que se parece es el receptor. Pues, o sea, lo que sabemos es que Se supone que sí, porque sí. allí hay una transformación o una transducción de la información, que es una primera información que realiza un primer cambio que hace el receptor y que le pasa esa información, ¿sí? No sé de pronto metabólicamente qué podría estar aportando, ¿sí? Eso lo podría indagar y decirles con mayor claridad. Pero lo que sabemos es que la información puede pasar más directamente desde el receptor que hizo la traducción hacia el sistema nervioso central. Profe, ¿Sí? son células aferentes, ¿no? ¿Ah? Son células aferentes. También tiene... No, una extensión recibe, yo digo, puede ser esta la que recibe, y la otra se conecta con otra célula nerviosa. ¿Listo? Entonces, las agrupaciones de estos somas jóvenes aquí van a haber varios que van a formar un ganglio. En este caso, los ganglios sensitivos están compuestos por células monopolares. ¿Listo? Entonces, característica, aquí podemos decir que hay un receptor. Espera un momentico, entonces aquí voy a poner una R de receptor. Y este, digamos que puede ser la conexión ya con una célula. ¿Listo? Otro tipo celular es una célula bipolar. La célula bipolar, como su nombre bien lo dice, tiene dos polos.
un soma en forma de óvalo y una extensión que constituye una dendrita y otra que constituye un axón. O sea, esta célula va a generar un proceso de conectividad, digámoslo así, entre sectores que pueden estar arriba con sectores abajo y sectores de abajo con sectores de arriba. Yo le voy a preguntar a ella cómo lo distingue. Y células bipolares encontramos en varios sectores en el sistema. En la corteza cerebral hay muchas células bipolares. En la retina tenemos gran cantidad de células bipolares que generan entonces conexión entre sectores que pueden estar claramente distantes. Y esta, que es la típica célula que ustedes observan si googlean, es una célula multipolar. Su soma es en forma redonda o en forma de estrella también. Va a tener múltiples procesos dendríticos y solamente un axón. Células multipolares son las más abundantes en todo el sistema. Encontramos células multipolares en la corteza cerebral, muchas multipolares en el cerebelo, en el tálamo encontramos muchas células multipolares. ¿Viste el cafecito? En el hipocampo también encontramos muchas células multipolares. Ahora, por la morfología del soma, por la forma del soma, hay unas células como estas que tienen forma de estrella. Sería mejor preguntarle a Judy. Aquí estamos viendo otra estrellada. Yo necesito. Y estas células en la categoría anterior serían, ¿qué tipo de células? Es la anatomía de las células. Multipolares, ¿cierto? Células piramidales. Son súper interesantes. Estas células tienen un soma en forma de pirámide o de triángulo, como se observa acá, y van a tener esta, que es una dendrita gruesa que se extiende casi siempre hacia arriba, se llama una dendrita apical. Esta de acá, dendrita apical. En la base, en los ángulos de ese triángulo, me voy a encontrar con dendritas basales, aquí y acá. What's the difference between those? Y en el centro de la base, hacia abajo, se encuentra el axón. El axón va a ser un axón descendente, si estamos hablando de la corteza cerebral, que va entonces a estar comunicando a esa célula piramidal con sectores bastante distantes. Aquí estamos viendo una célula piramidal con su dendrita apical, con sus células basales. Si ustedes ven, son células que tienen muchas espinas dendríticas, como se observa acá. Células piramidales encontramos en corteza cerebral, en hipocampo. Y en la clasificación anterior, ¿qué tipo de células serían? Multipolares. Células fusiformes cuyo soma es en forma de óvalo. Estas son las típicas células fusiformes. Entonces encontramos una extensión que puede ser un axón y esta que puede ser una dendrita. Hay subtipos de células fusiformes. Unas son las bipenachadas, que van a tener varias bifurcaciones de dendritas y de axón, pero típicamente tienen entonces dos polos. Y un avance en el desarrollo filogenético, que son estas células fusiformes mucho más grandes,
que también son bipolares y que se llaman las células de von Economo. Se cree que están relacionados con funciones como la conciencia social. Estas entonces en la clasificación anterior serían células bipolares. Sí, o sea, aquí esta celulita puede tener... Aquí así vean. No me acuerdo, espera. En anchos. ¿Sí? Y también salen de acá. Aquí en el celular, como no buscan una Entonces, nota. ahora, esta sería la dendrita con varias extensiones y este sería el axón con varias extensiones. Entonces conectan distintos sectores y reciben información de distintos sectores. Ahora, por la longitud del axón, hay unas células que se llaman células Golgi tipo 1 o células de proyección de axón largo. Sí. La característica de estas células es que su axón abandona la sustancia gris Ya. para constituir los fascículos, los grupos de axones que conectan distintos sectores o sectores alejados en el sistema. Pero ¿quién dice la sustancia gris? ¿No? Más usado. El axón abandona la sustancia gris para constituir la sustancia blanca y constituye entonces fascículos. Esta que es el otro tipo, es el Golgi tipo 2 o las interneuronas de axón corto, cuyo axón no abandona la sustancia gris, queda en ella. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan que aquí les dije que esto era qué? ¿Sustancia gris o blanca? Gris, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí donde tengo yo el puntero está el soma de esta neurona. ¿Sí? Aquí también. Entonces dígame, esta celulita que estoy tocando allí, donde le estoy poniendo el soma, Tipo 1. ¿qué célula será? ¿Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? Tipo 2. ¿Qué? Acuérdense en que el 2 es axón Pero corto. ¿dónde las estudian? ¿No? Miren la de arriba, ¿ven? Aquí. Entonces es que Golgi tipo 1 o 2. Tipo 1. Tipo 1, ¿cierto? Entonces miren, aquí está el soma, donde tengo el puntero. Paren bolas, pues. Aquí está el soma donde tengo el puntero. Y este es el axón que va a descender. Pronto hace parte del tracto córtico espinal para que yo pueda mover la mano. ¿Sí? Ah, bien. Ahora, aquí donde tengo el puntero, esta neurona, ¿qué será? ¿Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? También uno porque está la materia 1. Exactamente. La frecuencia es la línea. Entonces miren, aquí tengo el soma, sustancia gris. Y este es el axón que salió, conforma este trayecto de sustancia blanca, eso se llama una fibra corta, ¿no? Y conecta este sector con este sector. Ah, o sea, sí. Es Golgi tipo 1. Muy bien, y aquí, Pero no está diciendo que conecta una zona de Gris. Pero si abandona la aquí pues, O sea, si sale de la gris, ya es. ¿Cómo así? Claro, porque Si la se queda dentro de la gris, el 2. ya también sería uno. Pero entonces Ese sería 1 también, muy bien. Aquí está el soma de esa neurona y el axón. Se va por un trayectico corto y conecta esto que sería el putamen con esto que sería el tálamo, por ejemplo.
¿Listo? Entonces los tres son Golgi tipo 1. Ahora, ¿cuál sería un axón Golgi tipo 2? Interneurona que no abandona la sustancia gris. ¿Se acuerdan que yo les mostré esto? ¿Esto qué es? ¿Encéfalo o médula? Médula. Esto es médula, ¿cierto? Y les dije que la sustancia gris estaba adentro en forma de H, ¿cierto? ¿Me siguen? Mamaritos. Pues ya se perdieron. Ya vamos a acabar. Esta sustancia gris en forma de H, ¿cierto? Esta fibra gris Interneurona. que les estoy señalando acá, conecta esta azul con esta roja. Esta es una interneurona que no abandona la sustancia gris. Yo podría decir que aquí adentro hay dos neuronitas y una se conecta con otra. O aquí hay una neurona que se va a conectar con esta, que tiene un axón que se conecta con esta, que le envía información a esta, ¿sí? Sin salir de la sustancia gris. ¿Está claro? Profe, entonces la acción también puede ser recibir información, como está comentando, o no. Porque la acción envía información y a dónde llega. Le voy a dibujar aquí. Vea, este es el soma de esta neurona. Ay, aquí se me salió. Pero ustedes entienden, estas líneas no van, ¿sí? Y en la Yo siempre intento hacer esto y no, esto me sale mal. Pero sigo intentando. Entonces, aquí le voy a dibujar otra célula, ¿sí? Espero que esta no salga tan mal. Vea, esta es una célula. Este es el soma de esa célula. Salió bonito. ¿dónde está dibujando? Y este es el axón de esa célula que se va a conectar con una dendrita. Esa otra célula. Y voy a dibujarle un poquito despelucada. Entonces le pongo aquí. Estas son las dendritas. ¿Ve? Esta que está aquí es una célula tipo 1, Golgi tipo 1, Golgi tipo 2. Tipo 2. Su axón no sale de la sustancia gris, entonces su axón se comunica o envía información a esta célula que si es Golgi tipo 1. ¿Sí? Entonces no se me confunda que seguimos con lo mismo. Axón envía, dendrita recibe. Y para finalizar, por su función, tenemos células sensoriales que las vamos a encontrar típicamente en áreas sensoriales o relacionadas con información, la recepción de información sensorial, áreas motoras que se encuentran en áreas relacionadas con la actividad motora, que las encontramos o relacionamos con la ejecución de los movimientos, y áreas asociativas que permiten, neuronas asociativas que son las que permiten integrar información, ya sea de distintas modalidades sensoriales o con información sensorial y motora. Y aquí entonces la vamos a ver, este es un corte transversal de la médula espinal y entonces aquí encontramos una raíz que es la raíz dorsal deberíamos reunirnos. y este es el ganglio. ¿Se acuerdan que les hablé ahorita de los ganglios? ¿Esta qué célula es? En la primera clasificación. Tipo 1, ¿no? No, en la primera clasificación, el primer criterio de clasificación, por procesos pues. Monopolar, miren aquí, vean el soma, vean el polo, esto es el proceso, y vean que se está bifurcando, ¿sí? Que les dije que eran parte de los ganglios. Entonces recibe esta celulita de azul de un receptor
Y la fibra entonces nerviosa entra a la médula espinal, se conecta, sería una neurona sensorial, se conecta con esta que sería una fibra o una neurona asociativa, y esa neurona asociativa se va a conectar con esta fibra roja que está conectada con un grupo muscular específico para que se levante el brazo. ¿Listo? La roja es multipolar. Si pensamos en la primera clasificación, ahí no está, pero sí es multipolar. La gris es multipolar, puede ser multipolar o también puede ser bipolar. Listo, ahora sí, dudas, preguntas, inquietudes. Desjuiciosa, desjuiciosa. Este solamente O todo claro. Espero que haya quedado todo claro. Profe, Profe, ahí podemos determinar no, pues voy a preguntar lo que me dijeron. Ah, sí, lo de los plantas porque tenemos tiempo todavía. no, porque esto no Sí, que es si la oligodendrita era un implante térmico. Ah, yo voy a preguntarle de los procesos. Ah, también. ok. Pero aquí estamos